Bienvenidos. Inicio el ciclo escolar mañana en la costa y en el oriente. Más de 2.300.000 estudiantes, 115.000 docentes, sobre 9.700 locales escolares. De esos, más de 7.400 habilitados sin problema, 81%. Si quieren hablar en porcentajes, apenas 100 que no se pueden utilizar y los otros en circunstancias dañados, complicados. Ese era el problema mayor hasta hace 15 días. Ahora, desde hace una semana, la complicación es también de salud a raíz de un brote que finalmente se acaba de descubrir de qué es en Taisha, leptospirosis. Hace 15 días, primer caso de fiebre amarilla, ya hay muchos, verán la estadística del ministro de Salud, no deja de ser sin embargo nada más que un brote, y resulta que volvió la tosferina. Yo me acuerdo de esa enfermedad en la década de los 60, cuando era niño, y de ahí nunca más volví a hablar de ella. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo reaccionar y de qué manera contrarrestarlo? Más allá de las recomendaciones que también verán del doctor Lama, ministro de Salud, mascarilla mañana, por ejemplo, en Santo Domingo, Esmeraldas, Manabí, entiendo que las provincias del oriente, Guayas, no sé por qué no está incluida Santa Elena, o está incluida Santa Elena. Mascarilla mañana, y por supuesto ya se agotaron las distribuidoras del centro de Guayaquil, comenzó el negocio. Bueno, de esto le pregunté hace poco al doctor Edgar Lama cuando cumplió 2 meses en la función y fue a mi programa de radio. ¿Cómo va a poner más énfasis en lo preventivo para que no haya que acudir tanto a lo curativo? Dos formas. Primero, fortalecer los esfuerzos de vacunación. La vacunación es una tecnología maravillosa en la cual podemos hacer a las personas, las damos por sentado realmente, pero podemos hacer a las personas inmunes a enfermedades que antes mataban o dejaban discapacitadas a las personas. Solo imagínense que ya no tenemos miedo de enfermarnos de cosas en las que la gente antes se moría. Segundo punto, capacitando a las personas de cómo utilizar mejor los subcentros y mejorando la atención a estas personas. No se trata de que las personas aprendan espontáneamente cómo usar el sistema de salud, sino de llegar a la gente. De los objetivos que se ha propuesto, algunos de los cuales ha enumerado, si tuviera que priorizar 3, ¿cuáles mencionaría? ¿Cuáles diría que son? Número 1, fortalecer los esquemas de vacunación. Segundo punto, dotar a centros y hospitales de capacidad resolutiva. El tercero es llegar a las personas, enseñarles a que la salud pública no es un tema de que simplemente el Estado tiene un hospital y tú vas al hospital. Es un tema de enseñarle a las personas a cuidarse, a dónde deben acudir cuando tienen una necesidad. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de Sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. El día de hoy se ha dado la entrega del sistema GO, un sistema innovador que va a controlar las entradas de los residentes y de sus visitas, afirmando mucho más nuestro compromiso con la tranquilidad de nuestras familias. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Como ven, cuánta falta hace aplicar lo que dijo el ministro de Salud hace pocos instantes y que no depende de él porque apenas tiene 2 meses. Dependerá sí a futuro. Y cuánta necesidad tenemos en la próxima hora de información, orientación, tranquilidad, guía.
Y para eso nadie mejor que un infectólogo, el doctor Washington Alemán, médico de profesión, 62 años, casado, 2 hijos, especialista en enfermedades infecciosas, magíster en VIH-Sida, tiene MBA con énfasis en gerencia de salud, docente de la Facultad de Medicina de la UES, miembro de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, de la Sociedad Panamericana de Infectología, de la Internacional de SIDA y actualmente director médico de SINAR. A su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Se preguntarán ustedes qué es el SINAR, que no tiene nada que ver con CENAR, por si acaso. CINAR, Centro Infectológico Neumológico Alemán Rodas. Es una entidad privada dedicada principalmente ¿a qué? A enfermedades infecciosas y neumológicas. Bienvenido, doctor Washington Alemán. Es un honor tenerlo de vuelta. Fue usted un bastión en salvar vidas, muchas, durante la pandemia y en orientar otras más. Es una pena que solamente a propósito de circunstancias emergentes como esta, lo tengamos que convocar, mea culpa. Haremos más información sin necesidad de entrar en estos temas de urgencias. Hoy les recomiendo el artículo de Redescubriendo Vacunas de la revista que se llama así, de El Universo, siempre atractiva, fenomenal. Ok, ¿cómo enfrentar el panorama que hasta ahora se conoce? Bienvenido. Bueno, primero agradecerte por la invitación, siempre es un placer poder conversar contigo, Carlos, ¿no? Yo creo que el primer objetivo es tratar de tranquilizar a la comunidad, ¿no? Este tipo de enfermedades infecciosas es algo que lo venimos viendo ya hace algunos años. La propia Organización Mundial de la Salud reporta que hace varios años para acá hay un aumento de casos, los cuales han aumentado a partir del año 21, es decir, en concordancia con la problemática del COVID, en donde lastimosamente la pandemia llevó a que los recursos, a que todo lo que había que hacer para otros programas sean derivados no exclusivamente para la pandemia. O a que se desprestigiaran las vacunas también, porque hubo una gran batalla contra las vacunas también. Yo creo que es multicausal, ¿no? Así como la pandemia contribuyó a que muchos programas diferentes al COVID se debilitaran, ¿no? Progresó mucho, se difundió mucho los grupos antivacunas. Y eso está ocurriendo, esto de el retorno o rebrotes de las enfermedades, no solo en Ecuador. No, el problema tanto de fiebre amarilla como de toferina que vamos a tratar, uno lo puede ver que es regional. México, Colombia, Brasil, ¿no? Venezuela, Perú, hay casos que lo están reportando, por lo tanto no es un problema solo de Ecuador, ¿no? Ok, te recuerdo que esto que hemos empezado a tratar ya con esta introducción es posible gracias a Facebook y YouTube de Ver a su manera, en donde nos reproducen. También a las 2 mayores cableras del país, Extreme TV Cable, que es Canal 15, Devito TVO o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV, Canal 194, corresponde a Manavisión, Canal 9, señal abierta solo en Manaví, entre las 2, domingo, porque no está RTU, cerca de 35.000 hogares se conectan. Radio, en cambio, pone cerca de 7.000, 10.000, principalmente vehículos. Radio Centro 101.7 FM en audio, 101.3 FM en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 FM en Manaví. La Bonita del centro del país, en Riobamba, también es 89.3 FM para Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. Y en Quito, 101.7 FM, ahí sí, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Empecemos con la forma en que Lucía Clavijo de Teleamazonas reportó el aparecimiento, el primer caso de fiebre amarilla.
Ecuador registra el primer caso de fiebre amarilla. La enfermedad se presentó en un hombre de 26 años, oriundo de la provincia de Loja, pero residente en Zamora Chinchipe. Este hombre, al parecer, laboraba en una mina ilegal en Zamora, de difícil acceso. Parece que tenía contacto con personas de otros países. El paciente ha fallecido porque ingresó a Ecuador muy grave. Aunque las autoridades descartan un brote, ya se han tomado acciones y los contactos cercanos al paciente están bajo vigilancia. Además, se reforzarán los controles en zonas de frontera debido a que en la región ya se reportan 189 casos. En cooperación con el Ministerio del Interior para emitir próximamente normativa respecto a las fronteras en que exijan un esquema de vacunación, y el Ministerio de Salud Pública va a tener presencia en los puntos para poder vacunar a las personas que ingresen. La fiebre amarilla no se contagia por el contacto entre humanos, sino por la picadura de un mosquito infectado. Los síntomas se presentan entre 4 y 20 días después de adquirida la enfermedad, y al tratarse de un virus, su tratamiento es complejo. La letalidad llega casi al 40%, es decir, que de cada 10 casos mueren 4. Destruye el hígado, por lo tanto la persona se pone amarilla, tiene vómito con sangre, tiene heces oscuras, orina oscura, daña los riñones. Empecemos entonces con la fiebre amarilla. ¿Qué cabe hacer frente a la presencia de esa enfermedad? Mira, la fiebre amarilla siempre ha estado presente en lo que se llama la cuenca amazónica. Es algo que se la conoce como una fiebre amarilla, una enfermedad selvática, es decir, que se transmite entre animales. El mono, ¿no?, es su principal reservorio. Accidentalmente puede transmitirse al ser humano. O sea, un mosquito que le pica a un mono. Exacto. Y cuando le pica a un ser humano, exacto, ya puede accidentalmente transmitirle. Y cuando se hace urbana, es cuando este mosquito transmite de un humano infectado a otro humano. Ahí es donde es un verdadero problema que puede evolucionar, porque debido a la forma de transmisión se puede generalizar. ¿Y cuál es la más forma de transmisión? La picadura del mosquito, ¿no? El mismo Aedes aegypti del dengue. Pero no es que una persona con fiebre amarilla en contacto con otra le va a transmitir. No, la transmisión tiene que haber... El vector es del mosquito. Exactamente. Tiene que picarte un mosquito, que es el Aedes, si tú estás infectado, y ese mosquito picarle a una persona... ¿El mismo que transmite el dengue? Así es. Ok. Aquí la clave está, si no está vacunada una persona, ¿cómo detectar temprano los síntomas para evitar que llegue a niveles de letalidad? Mira, lo que pasa es que la sintomatología es variable. Gran parte de ellos pueden ser autolimitados, que desaparecen a los pocos días, pero hay un porcentaje de pacientes que pueden evolucionar hacia la gravedad. ¿Qué es autolimitados? Como un cuadro viral, ¿no? 4 o 5 días y se va. Ah, o sea, no necesariamente al todo el que le pica se le desarrolla. No. ¿Y eso debido a qué? Son características de las enfermedades, ¿no? Así como el dengue, probablemente el dengue severo no le da a todas las personas que le da dengue. No todas las personas que sufren una enfermedad infecciosa obligatoriamente van a evolucionar mal. Lo que sí, invariablemente, a todo el que lo vacunen de fiebre amarilla no le da. Exactamente. ¿Y la vacuna es solamente una vez en la vida? Actualmente sabemos que con una sola dosis vas a tener protección de manera permanente. Yo me acuerdo haberme vacunado cuando fui a Brasil por primera vez, y era a Manaus, como ministro de Información y Turismo en 1993. No sé si en mi niñez obligatoriamente estaba también la fiebre amarilla entre las vacunas obligatorias. No, la fiebre amarilla solo ha sido indicada para todos los pobladores de las zonas endémicas. Okay. ¿De qué nos vacunaban a los que nacimos 55, 60? Probablemente la vacuna doble para difteria y tétano, luego vino la vacuna triple. ¿Qué era? ¿No? Que difteria, tétano y... Sarampión y varicela, ¿no? También. Ahora va a poliomielitis. Poliomielitis. O sea, todo el esquema de vacunación pediátrico ahora ha ido mejorando porque van incorporando nuevas vacunas. Okay. Se ha incorporado hepatitis B, se ha incorporado haemophilus influenza. La vacuna, Carlos, hay que tratar de educar a la población. Junto con el agua potable, son los descubrimientos más grandes de la salud pública. ¿Ya? No 300 existen. Años más o menos. Es decir, cuando uno escucha todos estos grupos antivacunas, probablemente son minúsculos, pero hacen tanto escándalo que asustan a muchas personas
Y desgraciadamente y lastimosamente, no habrá, a veces uno pierde la información sobre esa población. Y además es con referencia a las vacunas que sí han funcionado, que son exactamente. estas. Mira lo que está pasando en los Estados Unidos y Alemania, COVID, ¿no? Que eran experimentales. Algún rato vamos a hablar de eso, de la campaña de Kennedy. Ahora, vamos al sitio en donde hubo el brote de lo que se ha descubierto que es leptospirosis. Y se informó que era eso justo a raíz de que el ministro de Salud fue, anteayer. Esto es el Oriente, Taisha, y así lo reporta Exprésate Morona. En el interior de la selva, en Saum, la última comunidad de Ecuador en el límite con Perú, los habitantes viven sin acceso a servicios básicos como electricidad, agua potable o sistemas de saneamiento. La única bomba manual que extraía agua del subsuelo dejó de funcionar hace 15 años y desde entonces dependen de un pequeño río cercano para abastecerse. Ese río, a mis socios reciban todos. Ese es un río que consumen, que beben en la comunidad. Mientras tanto, algunos niños continúan con su vida cotidiana, corren, juegan y sonríen, ajenos a la alerta del despliegue médico. Todos los pacientes que han llegado acá hasta el momento están estables. Por suerte se han podido manejar aquí en el hospital básico y no hemos tenido necesidad de referirles hacia el Hospital General de Macas. ¿Qué es la leptospirosis? La leptospirosis es una enfermedad bacteriana que con la orina, generalmente de roedores, ¿no?, pueden contaminar aguas o agua estancada en donde el ser humano penetra a bañarse y pequeñas heridas que tengan en la piel hacen que estas bacterias penetren. También otra forma como se pueden transmitir es a través de las mucosas, de la nariz o de los ojos, es decir, el contacto de aguas estancadas que han sido contaminadas con orina de mamíferos, en especial ratas, ¿no? Sí, el origen suele ser un problema sanitario, entonces. Ok. ¿Eso tiene cura? O sea, si el diagnóstico es precoz, ¿no?, tú con tratamiento antibióticos puedes ayudar a disminuir o evitar la mortalidad. No hay vacunas para el ser humano, hay vacunas para muchas veces para los animales. ¿Llega a ser mortal la leptospirosis? Si no la diagnosticas, si no tienes una sospecha. En Durán, el año pasado, tuvimos unos casos de leptospira, porque el problema de las estaciones invernales, cuando tú tienes lluvias abundantes, es que luego el agua se empoza, ¿no?, y los animales ahí realizan sus necesidades y hay personas que caminan y lastimosamente, sobre todo los niños, a veces se bañan en estas aguas estancadas. ¿Por qué tanta demora en el diagnóstico oficial en Taisha, que recién se da hasta que fue el ministro? De los 8 niños fallecidos de allá, llevamos hablando más de una semana. Mira, no tenemos mayor información como para poder tratar de tener un criterio clínico más claro, pero probablemente cuando no hayan existido casos, a veces el diagnóstico diferencial con otras causas se te puede complicar y si no tienes los métodos de laboratorio a la mano, hasta que te llegan los resultados pueden que lastimosamente pasen días, ¿no? Bueno, yo hablé reservadamente, mejor dicho, me hizo llegar reservadamente un informe, un médico del Teodoro Maldonado Carbo. Yo no sé si esto aplique a eso. Me dice que no sé si también esté hablando adecuadamente con las palabras correctas, que los reactivos que se usan para los diagnósticos de este tipo de problemas o enfermedades se compraron masivamente en el afán de abaratar el precio y que en varios casos estos han probado no tener la eficacia que se requería. ¿Se puede llegar a investigar o establecer si en verdad se quiso detectar más temprano qué pasaba y eso falló? Mira, hay organizaciones dentro del propio gobierno, dentro del propio Ministerio de Salud que deberían de tener controles de calidad para lo que tú compras, ¿no? Hablar de reactivos que tengan una mala calidad, creo que actualmente hay tantas evidencias para poder probar o para poder tener una seguridad de lo que tú estás comprando es adecuado. Yo creo que sería lo lógico, ¿no? Decir que reactivos, medicamentos, la calidad es un poco dudosa, creo que se necesita investigar para poder llegar y evitar de manera a priori
dar un comentario sin la certeza, ¿no? Ya, celebro su responsabilidad. Y para ratificar la mía, transcribo textualmente la versión, que debe ser sujeta a investigación. Teodoro Maldonado Carbos Díaz, por si acaso. Hay muchos problemas con las pruebas diagnósticas de varias enfermedades adquiridas en alto volumen. Para abaratar costos se ve que hay problemas con esos reactivos. Provocan demoras en el accionar ante estas enfermedades que no son nuevas, son muy conocidas. Cuando volvamos, lo que el ministro de Salud, Edgar Lama, ha dicho estadísticamente sobre esta situación, más sus recomendaciones de algo que es urgente implementar mañana. Quienes vayan en esta provincia de clases, ha dicho el Ministerio de Salud, tanto docentes como estudiantes, otra vez, mascarillas. En salud no se puede hablar de que se baje la guardia un solo instante. Los casos actuales de fiebre amarilla y tosferina obedecen claramente a vacíos en la vacunación masiva. Urge llenarlos y reactivar las campañas de vacunación. Nosotros estamos en una ubicación estratégica. Como usted lo menciona, el futuro aeropuerto de Guayaquil está a menos de 4 kilómetros de donde nosotros estamos. Y aparte, la importancia de estar cerca de los puertos. Por eso es la visión de este proyecto. Hemos podido llegar a tener un diseño moderno y vanguardista en el cual hemos integrado las áreas de almacenamiento y oficinas de tal punto que tengamos un producto que satisfaga la necesidad de las empresas para optimizar su cadena de valor. Nuestro diseño no solo está buscando complementar las necesidades de las oficinas, sino también poder satisfacer a sus colaboradores. Y actualmente somos los abanderados del desarrollo de la nueva ciudad de Guayaquil. En OX Sport Agency impulsamos el talento deportivo al máximo nivel. Ofrecemos asesoría integral desde gestión de proyectos hasta marketing deportivo. Conectamos a nuestros deportistas con oportunidades globales y les preparamos para brillar. Unimos pasión y estrategia para que cada atleta alcance sus metas. Únete a OX Sport Agency y lleva tu carrera al próximo nivel. Contáctanos hoy. Vera a su manera, crítico e independiente. Voy a poner un cojín para que este asiento sea menos duro. Disculpe, como ustedes no son los que se sientan aquí, ya esto parece esos asientos de palo cuando íbamos a las escuelas rurales. Nos pueden seguir por OnePlus, canal 14. El mismo número en las 3 cableras que lo reproducen al día siguiente, solo que es a las 6 de la mañana, un horario más cómodo. Extreme TV Cable, CNT, Claro TV, y en Zapping, ahí sí no somos 14, somos canal 41. Y el periódico digital Ecuador en Vivo saca un resumen en su portal de noticias y página principal, apenas concluye. 2 pronunciamientos del doctor Edgar Lama frente a la situación que estamos tratando. Este es el primero. En este momento enfrentamos 2 frentes sanitarios. Primero, casos identificados de tosferina que afectan principalmente a las provincias de Guayas, Manabí, Pichincha y Santo Domingo. Y segundo, casos identificados de fiebre amarilla en las provincias amazónicas de Morona, Santiago y Zamora, Chinchipe. Quiero comenzar llamando a la calma. No estamos ante una epidemia nacional, sino frente a situaciones focalizadas. Y, lo más importante, estas enfermedades se pueden contener al actuar con responsabilidad y en unidad. El primer frente es la tosferina y se han confirmado 321 casos, 106 en Guayas, 52 en Manabí, 45 en Pichincha, 30 en Santo Domingo y el resto en las demás provincias del país. Este brote tiene una causa regional. Países vecinos como Colombia y Perú también enfrentan situaciones similares e incluso más intensas.
Pregunto, ¿cuántos casos se requieren para que algo sea una epidemia y no un brote? Bueno, el concepto de epidemia es que estén por arriba del valor normal que históricamente tú tienes, ¿no? Si durante todos los años tú tienes 100, y de repente tienes 150, 200 o 300, estás hablando que estás frente a un brote epidémico. ¿Y qué es la tosferina? La tosferina es una enfermedad infecciosa bacteriana que predominantemente afecta a niños, o sea, la parte pediátrica, que tiene mucho tiempo. Es una enfermedad vieja, se la conoce como tos convulsiva, porque una de las características que tiene, se transmite fácilmente, es afectar la vía respiratoria alta. Inicialmente muy parecida a un resfrío, la primera fase, muy difícil de diferenciar en ese momento. Pero posteriormente se caracteriza por tener una tos muy severa. ¿Con flema o seca? Que probablemente, dependiendo de las edades, puede que la tengas con más flema o no. En menores, lastimosamente ellos tienen problemas al respirar esta tos, ¿ya? Que le va a causar algo que se llama estridor. O sea, tú escuchas a lo que respira como un silbido. Aquí hay que diferenciarlo del asma. Pero esto es lo que en niños menores puede llevarlo a un desenlace fatal. Por eso es que es fundamental tratar de vacunar. ¿Qué es la causa? La dificultad respiratoria, ¿no? No, pero ¿qué la origina? ¿Una bacteria también? Claro, la Bordetella, el responsable es una bacteria. Se llama Bordetella pertussis. Bordetella pertussis. Exacto. ¿Y dónde diablo está esa vaina? Es una bacteria igual que muchas de las bacterias que aparece ahí en los quirófanos, en el aire, sale ¿qué? Son bacterias que han vivido durante muchos años en la comunidad, que se pensaba que se iban a controlar hace muchos años atrás con la vacuna. Pensábamos que iban a desaparecer, pero que en los últimos años ha habido este rebrote de casos y es lo que nos está llevando a ver casos en muchas partes del mundo como un rebrote. Lo que decíamos al principio, el COVID, los grupos antivacunas, son probablemente algunas de las causas que han favorecido en este aumento de casos. ¿De qué muere entonces un paciente con tosferina que no se ha controlado o tratado bien a tiempo? Por dificultad respiratoria. Se asfixia. Sí. O sea, lo que le destroza son los pulmones. No los pulmones, sino la tráquea. Tiene dificultad al tragar, tiene dificultad al respirar, perdón, ¿ya? Porque se te inflama. La tos es tan severa, pero tan severa. Eso incluso es uno de los síntomas que a los médicos nos hace sospechar, y es lo que uno le dice a los familiares, ¿no? Esto es más frecuente en pediatría. Pero si tú ves que tu niño, tu familiar, tiene más de 2 o 3 semanas con una tos que no calma, ahora con la epidemiología que tenemos, hay que pensar en tosferina. Esto solo lo oía cuando yo vivía en Bahía de Caracas. 60, 63. En Quito, seguramente por el clima, no volví a hablar de esos casos. Estamos retrocediendo 50, 60 años. En estos temas, el ministro Lama hizo una segunda evaluación. En las provincias afectadas es fundamental mantener medidas de prevención, usar mascarillas en lugares públicos cerrados, lavarse frecuentemente las manos y evitar contacto cercano con personas enfermas. Nuestro segundo frente es la fiebre amarilla. La enfermedad está contenida exclusivamente en la región amazónica. El avance de la enfermedad se medirá a través de un sistema de semáforos, en el que la ciudadanía podrá constatar la cantidad de casos reportados por provincia según el color que se le asigne. Además, habilitaremos un sistema digital para que todos los ciudadanos puedan consultar su historial de vacunación y descargar su certificado en cualquier momento. Ecuatorianas y ecuatorianos, reitero el llamado a la calma. El gobierno nacional está aquí para proteger su salud. Con el compromiso de nuestras instituciones y el apoyo de cada uno de ustedes, superaremos juntos estos desafíos sanitarios. ¿La tosferina es contagiosa? Sí. ¿Mucho? Es una enfermedad que se transmite la persona enferma al toser al aire, con bota todo. Con las gotitas que expulsa, va a transmitir fácilmente a otra, es muy transmisible. Comparemos según el siguiente reporte cuánto suma los casos de tosferina con relación a las estadísticas que nos daba el ministro, cercanas a 400 o un poco más de eso. Los casos de tosferina ya suman 321 en todo el país. Esta es una enfermedad altamente transmisible. Un enfermo puede contagiar hasta 8 personas más.
Se contagia por la bacteria Bordetella pertussis y requiere de tratamiento con antibióticos bajo recomendación de un médico. La tosferina ataca más a niños y adolescentes y puede ser incluso mortal en menores de 2 años, así como en adultos mayores y en mujeres embarazadas que no recibieron la vacuna contra la enfermedad durante su niñez. El proceso de contagio ocurre cuando las gotitas de saliva o moco que contienen la bacteria Bordetella pertussis se esparcen por el aire, cuando el paciente tose sin protección, y pueden ser inhaladas por otras personas. También se puede transmitir al contacto con una superficie contaminada y luego tocarse la boca o la nariz. Una persona contagiada presenta síntomas al 5º día. Inician con un resfriado, luego se va transformando hasta que aparece la tos característica de esta dolencia. El paciente va teniendo una tos que se llama paroxística, es decir, una tos un poco más intensa, que a veces es tan intensa que produce sibilancias. La tos produce vómito. La tos es tan intensa que incluso impide la respiración, se produce algo que se llama una hipoxia. Los pacientes pueden perder la conciencia y este es el riesgo. Los síntomas de la tosferina pueden extenderse hasta 10 semanas. A partir de que ya empieza a disminuir la tos, cuando ya es una tos sibilante, ya los pacientes ya no son transmisibles. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional se reunió este viernes para tratar sobre los casos de tosferina y fiebre amarilla en el país. Ese excelente reporte de Carla Delgado de Coavisa complementa lo que ya empezó a decir el doctor Washington Alemán aquí. Pero de lo que usted mismo dijo también estadísticamente, la cantidad de casos citados por el ministro, que son mayores que los de ese reporte, dejan en claro que esto ya es una epidemia, porque es mayor que el promedio anual. Probablemente sí, ¿no? Yo creo Probablemente sí, no. Según la definición que usted dio. No me achaque a mí la responsabilidad ahora. Ya sé la definición, yo hago el cálculo y me sale con que probablemente sí. Sí, pues. Pero claro, pues Vera es el que alborota y es el que alarma. Y él es el que da el diagnóstico. Qué bueno que lo hago sonrojar. Qué bueno, doctor. Ya. Desde luego no es una epidemia expandida. ¿Cómo enfrentamos esta vaina? Mira, yo creo que las acciones que el Ministerio de Salud está tomando probablemente son adecuadas y hay que tratar de sumar esfuerzos todos los sectores relacionados con salud, sean privados, sean públicos, sean mixtos, porque la única manera de controlar este tipo de problemas es a través de la prevención, con vacunas, identificación de casos y tratamientos con antibióticos para una enfermedad que tú la puedes controlar, ¿no? ¿Qué significa sumar esfuerzos? ¿Qué propone usted hacer? Yo creo que acá hay que sumarnos todos los médicos privados, instituciones públicas, clínicas privadas. Acá el liderazgo es del Ministerio de Salud Pública. ¿Más información, más orientación, más proactividad? Mira, esto lo hemos hablado creo hace mucho tiempo contigo mismo. No es suficiente informar. Hay que hacer que la comunidad participe. Ajá. A través de educación y comunicación. Ajá. Información no es suficiente. Ajá. Hay que comunicar, hay que educar. Y si tú no tienes a una comunidad que participe, probablemente te quedas en buenos spots, pero si la gente no sabe, entonces hay que buscar líderes comunitarios, chat comunitarios. Hay que tratar de buscar quiénes son los que van a conversar con la familia. Hay que ir a buscar a las embarazadas. Es decir, la estrategia no es sentarse a informar, es ir a buscar pacientes. Ok, qué bueno, obtuve lo que yo quería y por lo tanto, con un programa se avanza algo, pero no es todo, es decir, uno es ninguno, especialmente en comunicación. Y lo que él dice, no basta comunicar, informar, hay que hacer participar a la gente. Cuando volvamos, hablaremos de 4 enfermedades que están de vuelta. En salud no se puede bajar la guardia un solo instante. Los casos actuales de fiebre amarilla y tosferina obedecen claramente a vacíos en la vacunación masiva. Urge llenarlos y reactivar las campañas de vacunación. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. El día de
de hoy se ha dado la entrega del sistema GO, un sistema innovador que va a controlar las entradas de los residentes y de sus visitas, afirmando mucho más nuestro compromiso con la tranquilidad de nuestras familias. GO es un sistema de vanguardia, el cual nos permite poder controlar el acceso mediante códigos QR. También podemos controlar tags y podemos controlar acceso con control facial. La verdad que estamos muy contentos. Ambienza siempre ha estado colaborando en los temas de seguridad, además de las donaciones de vehículos, de motos que hemos tenido recientemente. Estos aportes para que las ciudadelas, urbanizaciones, cuenten con herramientas modernas, tecnificadas, para tener un mejor control de quienes acceden, realmente nos colabora mucho y nos ayuda en el control y apoyo a la seguridad. Esperamos muy pronto poder tener ese enlace directo para que nosotros desde Segura EP podamos monitorear cuando exista algún vehículo que esté con alguna placa en alguna situación que esté reportada, para que nosotros podamos coordinar con las diferentes instituciones alguna respuesta inmediata. Pero agradecido por la constructora Ambienza que ha implementado este sistema GO. Hoy por hoy es sumamente importante para nosotros como residentes contar con este sistema para la accesibilidad a nuestra urbanización. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Vera a su manera, crítico e independiente. Macrodigital es la cablera que nos reproduce en Estados Unidos con una gran cantidad de suscriptores ecuatorianos. Su señal también está en España por Hispasat y en una cantidad de provincias del Ecuador como Loja, Santo Domingo Los Áchilas, Santa Elena, Cumbayá y por lo tanto Pichincha, Galápagos, entre varias de las que ustedes ven aparecer en pantalla. Eso eleva la cantidad de hogares conectados los domingos en 12,000 aproximadamente. Si suman todos, por eso es que la métrica en YouTube no es lo alta que esperan algunos en correspondencia a la audiencia o sintonía, ¿ok? Porque gran parte del público se enlaza mediante cableras. El público preferente de este programa es de 35 para arriba. Hay personas de entre 15 y 35 años en este país que no saben quién soy, felizmente. Ya no ven televisión, desgraciadamente. Ok. Vamos nuevamente con Carla Delgado. Ella en este nuevo reporte estableció que han vuelto 4 enfermedades al Ecuador: tosferina, varicela, paperas y difteria. Los esquemas incompletos de vacunación han traído de vuelta 4 enfermedades que según los epidemiólogos no eran motivo de preocupación en el país: tosferina, varicela, paperas y difteria. Solo en 2024, según datos oficiales del Ministerio de Salud, se reportaron 5.436 casos de varicela y 246 de paperas. Datos de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría dan cuenta de que en lo que va del año hay 119 casos de tosferina, cuando durante todo 2024 se reportaron 141 casos. El rebrote de estas enfermedades ocurre, según el doctor Enrique Terán, porque la vacunación ya no es prioritaria. La cobertura en Ecuador ha decaído. Hace 10 años era del 96%. Antes de pandemia bajó al 86% y hoy bajó un 10% más. Y uno podría decir, pero es que es un número aceptable. Desafortunadamente en inmunizaciones es un número no adecuado que hay que restaurar lo más pronto posible por encima del 90%. Sobre todo tomando en cuenta que estas enfermedades son altamente contagiosas. En promedio, cada menor contagiado puede infectar hasta 16 más.
Antes de volver con el doctor Washington Alemán, consulto a la doctora María José Augusto, médico y máster ecuatoriana que se ha desempeñado en el liderazgo de varios hospitales del Ecuador, entre ellos el Hospital del IES de los Ceibos y el del Niño Francisco y Casa Bustamante. Si esto tiene que ver, doctora, con algo que ha sido una preocupación e insistencia recurrente suya, la necesidad de políticas públicas, estos brotes que acaban de identificarse, ¿se pueden relacionar con eso? Respecto a tu primera pregunta, ¿tienen relación estos brotes con la falta de políticas públicas? Sí, definitivamente sí. La aparición de estos brotes no solo es un tema clínico, sino un reflejo directo de la debilidad estructural en el sistema de salud. Cuando no existen políticas públicas claras y sostenidas que aseguren coberturas de vacunación adecuada, vigilancia epidemiológica activa, lo que vemos son consecuencias como estas que estamos viviendo. Las políticas públicas deben de anticiparse a los riesgos, no simplemente reaccionar ante las crisis. Ok, segunda inquietud. Por eso mismo, ¿qué tiene que ver la necesidad de políticas públicas que comparto con lo que es una práctica muy sencilla? Vacunación masiva, monitoreo y chequeo constante de los sectores vulnerables o peligrosos. Respecto a tu segunda pregunta, ¿qué tiene que ver la necesidad de políticas públicas con una práctica aparentemente sencilla de vacunación masiva y de monitoreo? Justamente ahí está el punto. Lo que parece sencillo solo lo es cuando existe una estructura pública sólida que lo respalde. La vacunación masiva y el monitoreo no ocurren de manera espontánea. Requieren planificación estratégica, logística, presupuesto, personal capacitado, pero sobre todo requieren voluntad política sostenida. Ok, una tercera inquietud, doctora. ¿No le parece a usted que estamos exagerando un poco, creando, si se quiere, algo de pánico, miedo, sobredimensionando estos brotes que se están comentando? Respecto a tu tercera pregunta, si se está exagerando en torno a estos brotes, es importante mantener la calma, pero no debemos confundir prevención con pánico. El temor infundado puede ser tan peligroso como la desinformación, pero minimizar los riesgos también es un grave error. Frente a estos brotes es preferible actuar con responsabilidad y medidas claras que lamentar por no haber tomado decisiones a tiempo. La alerta es una herramienta de protección. Hago un llamado a las autoridades que no se pierda ni una sola vida más por falta de decisión política o coordinación institucional. Y a las familias ecuatorianas, vacunen a sus hijos, protejan a sus embarazadas. La salud pública no solo es responsabilidad del Estado, es una tarea compartida. Porque la salud pública, más que cifras, son las vidas que cuidamos. Qué bueno ver coincidencia entre dos grandes profesionales. Ok. El reporte de Carla Delgado de Coavisa hablaba, doctor, de tosferina, pero me sorprendió que incluya varicela, paperas y difteria. ¿También? Mira, todo lo que son enfermedades inmunoprevenibles en los últimos años, ¿no? Ha habido una disminución de las coberturas, como bien lo mencionabas en el reporte anterior. La varicela, me acuerdo, a mí me dio, eran erupciones en la piel. Una bombita de agua. Menos graves que el sarampión. Menos grave que el sarampión. ¿Ya? Y por alguna razón, no, las paperas fueron las que me curaron con caramelo. ¿Caramelos? Con dulces. Full caramelos. En esa época había caramelos de la Universal, que tenían el nombre de la fruta que tenían en cada uno de ellos. Me tranqué caramelos. ¿Cómo así se curaba con dulces? Yo creo que si uno se pone a revisar la medicina histórica en nuestro país, probablemente hay libros enteros en donde lo que te dan es hidratar y lo que te dan era glucosa para tratar de ayudar a que tu hígado lo metabolice más rápido. ¿Y la difteria qué es? También es una enfermedad que afecta con unas membranas a nivel de la vía respiratoria. También es una enfermedad inmunoprevenible que debería, hace muchos años, estábamos pensando que iba a desaparecer. Y lastimosamente, al igual que muchas de las que tú has mencionado, ¿no? Están nuevamente volviendo a aumentar los casos y esto es alarmante. Conclusión, vacunarse, vacunarse, vacunarse. Mira, la conclusión a lo que tú creo que bien has hecho un resumen, yo le agregaría que el país debe de volver a poner los ojos a instituciones en donde fabricaban vacunas en el país. El Instituto Nacional de Higiene, ¿no? Teníamos hace muchos años atrás
ya fabricaban las vacunas. ¿Esa es la que hacían el suero antiofídico? Así es. Que nos pedían hasta la fórmula de Costa Rica. Así es. Fue premiada en Francia. ¿Qué otras vacunas se hacían aquí? Prácticamente hacían toda la parte pediátrica, ¿no? La triple, la doble, la BCG. ¿Se hacían aquí? Claro. El Instituto de Higiene, a pesar de toda su falencia, probablemente era un excelente sitio donde tú tenías una producción. ¿Con igual eficacia que las internacionales? Fue premiada muchas veces debido a su calidad. El suero antiofídico nuestro probablemente fue premiado debido a la calidad que tenía para combatir todos los accidentes antiofídicos. Pero aparentemente hubo hace meses una apertura simbólica de Lisquieta Pérez, ¿verdad? Es lo que sabemos. No hay producción todavía. Lo que hay que hacer es que funcione. Exactamente. Esa es una de las conclusiones. Otras tendremos al volver. En salud no se puede bajar la guardia un solo instante. Los casos actuales de fiebre amarilla y tosferina obedecen claramente a vacíos en la vacunación masiva. Urge llenarlos y reactivar las campañas de vacunación. Nuestro primer complejo empresarial de bodegas y oficinas, denominado Arcus Victoria, con una ubicación inigualable, ha despertado el interés de muchas marcas que quieren estar en este gran desarrollo. Nosotros estamos en una ubicación estratégica. Como usted lo menciona, el futuro aeropuerto de Guayaquil está a menos de 4 kilómetros de donde nosotros estamos. Y aparte, la importancia de estar cerca de los puertos. Por eso es la visión de este proyecto. Hemos podido llegar a tener un diseño moderno y vanguardista en el cual hemos integrado las áreas de almacenamiento y oficinas de tal punto que tengamos un producto que satisfaga la necesidad de las empresas para optimizar su cadena de valor. Nuestro diseño no solo está buscando complementar las necesidades de las oficinas, sino también poder satisfacer a sus colaboradores. Y actualmente somos los abanderados del desarrollo de la nueva ciudad de Guayaquil. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Gracias a Cardioheredia por formar parte de mi preparación física y ayudarme a mantener mi nivel óptimo, mejorando mi capacidad cardiovascular para mi próxima pelea representando al Ecuador. El día de hoy estamos con Andrés, realizando la evaluación de su capacidad cardiovascular y así poder realizar una planificación eficiente de su entrenamiento y acondicionamiento físico para su próximo combate de MMA en Estados Unidos, representando a nuestro país. Cardioheredia, siempre apoyando al deporte ecuatoriano. Vera a su manera, crítico e independiente. Recuerdo que nos pueden seguir por el canal 24/7, desde cuyos estudios grabamos y emitimos en distintas cableras. En Stream TV Cable me la sé de memoria, es canal 3, porque pone el programa una hora antes y todo el mundo, o medio mundo lo ve y luego me llaman a reclamar. Los que lo ven en el horario estelar, que es 22 horas. Claro TV es canal 9, Divinet es canal 12 y As TV Data Televisión es canal 99. Ok, sacamos una de las conclusiones, que es
retomar la posibilidad que tenía el Ecuador de fabricar sus propias vacunas. Pero yo le preguntaba si tienen la misma eficacia de las vacunas importadas o del extranjero, y usted me decía que sí. ¿Significa también algún ahorro en costos? Pero por supuesto, ¿no? Cuando tú comparas el suero antiofídico, que lo compras a Costa Rica, acá el suero antiofídico, no tengo actualizados los precios, pero están alrededor de los 200, 250 dólares. Mientras la fabricación acá era alrededor, hablando de años atrás, de 40 o de 50 dólares. ¿no? Wow, a ese nivel la diferencia. Es decir, y la producción local de este tipo de biológicos no solamente que era de calidad, sino que te representa un ahorro importante. La Organización Panamericana de la Salud, a propósito de la situación que vive el Ecuador y en general, como decía el doctor Washington Alemán al comenzar, varios países de Sudamérica, Latinoamérica, está contenida en este informe. Autoridades de la Organización Panamericana de la Salud y de su programa especial de inmunización integral recomiendan a Ecuador reforzar los esquemas de vacunación contra la fiebre amarilla en localidades fronterizas con Colombia. Teniendo una vacuna tan efectiva como la de la fiebre amarilla, lo más importante para proteger a la población, bueno, de cualquier país, en este caso Ecuador, es revisar justamente los esquemas de vacunación. En esa zona donde hay un riesgo de transmisión, importante que las personas estén vacunadas, que tengan su esquema al día. Lo dijeron en una rueda de prensa con medios latinoamericanos. Al organismo regional le preocupa la situación de esta enfermedad en Colombia, que en lo que va de 2025 ya registra 59 casos y 24 muertes. Una parte de los cuales se concentra en Nariño, Putumayo y Caquetá, departamentos cercanos a Ecuador. En comunidades cercanas al territorio colombiano, las autoridades insisten en que los habitantes eliminen criaderos de mosquitos, utilicen repelentes y en caso de presentar fiebre, dolor de cabeza, náuseas y vómito, acudir a un centro de salud para descartar esta y otras enfermedades transmitidas por vectores. ¿Qué significa reforzar en zonas fronterizas la vacunación? ¿Ir y vacunar otra vez? Tratar de mejorar los porcentajes de población vacunada, ¿no? ¿Y cómo se sabe el que no ha sido vacunado? O sea, por eso digo, esas son las estrategias que tiene que implementar, ir al campo, tratar de que la comunidad participe, educar de la importancia de la vacunación. Mira, la población, cuando tú la educas, la población, nadie, créemelo, que se niega a vacunarse. Responden bien. El problema es cuando escuchan o comienzan a escuchar, ¿no verdad?, cosas raras. Todos estos antivacunas le metieron en la cabeza, ¿no verdad?, miles de cosas que le iban a pasar, que las antenas o cosas que lastimosamente son fantasmagóricas. Ahí se necesita el liderazgo del gobierno. Ok. En el caso concreto de la fiebre amarilla, ¿el que se haya vacunado, se puede vacunar otra vez sin problema? O sea, no va a pasar ningún efecto colateral. No va a haber más beneficios que tú te pongas más vacunas, porque con una sola es suficiente para el resto de tu vida. Y si la persona dice, no me acuerdo si me vacunaron. Vacúnese. Exactamente. No hay ningún problema, no le va a pasar nada. Ok. Tras esto, mis conclusiones. Ya han escuchado las del experto. En salud no se puede bajar la guardia un solo instante. Los casos actuales de fiebre amarilla y tosferina obedecen claramente a vacíos en la vacunación masiva. Urge llenarlos y reactivar las campañas de vacunación. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve.
día de hoy se ha dado la entrega del sistema GO, un sistema innovador que va a controlar las entradas de los residentes y de sus visitas, afirmando mucho más nuestro compromiso con la tranquilidad de nuestras familias. GO es un sistema de vanguardia, el cual nos permite poder controlar el acceso mediante códigos QR. También podemos controlar tags y podemos controlar acceso con control facial. La verdad que estamos muy contentos. Ambienza siempre ha estado colaborando en los temas de seguridad, además de las donaciones de vehículos, de motos que hemos tenido recientemente. Estos aportes para que las ciudadelas, urbanizaciones, cuenten con herramientas modernas, tecnificadas, para tener un mejor control de quienes acceden, realmente nos colabora mucho y nos ayuda en el control y apoyo a la seguridad. Esperamos muy pronto poder tener ese enlace directo para que nosotros desde Segura EP podamos monitorear cuando existe algún vehículo que esté con alguna placa en alguna situación que esté reportada, para que nosotros podamos coordinar con las diferentes instituciones alguna respuesta inmediata. Pero agradecido por la constructora Ambienza que ha implementado este sistema GO. Hoy por hoy es sumamente importante para nosotros como residentes contar con este sistema para la accesibilidad a nuestra urbanización. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador, será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Vera a su manera, crítico e independiente. Como les dije, las conclusiones del experto, del médico, del humanista, puedo decir, quienes conocemos al doctor Washington Alemán, están claras. Pocas personas como él tan prestas siempre a colaborar y orientar en una coyuntura tan especial, en feriado, más aún en domingo de tarde, que es la hora en la que se graba este programa. Valoren todo lo que se ha dicho. Ahora que hay esta idea de que el programa queda colgado mientras se va transmitiendo, puede retroceder, háganlo, revisen, verifiquen. En cuanto al ministro de Salud, celebro la diligencia con que actuó en ir también a arruinarse el fin de semana y a trabajar en los sectores más críticos para establecer rápidamente qué pasaba y luego qué hay que hacer. Pero que eso sea solo un buen comienzo y no una despedida. ¿Qué quiero decir? Todo el país sabe que este señor es un abogado y no un médico, que eso no lo descalifica para ser ministro de Salud, porque en lo que sí es experto es en administración de hospitales. Ya vieron cuáles fueron sus prioridades al principio: prevenir con vacunación, lo dijo hace 2 semanas antes de que faltara esto, que los hospitales funcionen, la segunda, no, y la tercera era lograr participación de la comunitaria. Falta, yo ahí diría, integración de la gente que tiene la experiencia que él no tiene para hacer una labor redonda. Ojalá se sepa rodear, sepa oír, quiera consultar. Tiene un médico de cabecera extraordinario que es un cardiólogo, que es su padre, en temas de cardiología, pero esto va mucho más allá. Ha tenido un buen comienzo alguien de quien no había mayores expectativas y en principio yo diría que hasta hubo mucho rechazo o escepticismo. Que lo mejore, vinculando su trabajo a la comunidad, porque una cosa es manejar hospitales privados y otra cosa es manejar cualquier cosa pública. Y en 2 meses ya lo habrá descubierto. Buenas noches. Vera a su manera llegó gracias al auspicio de Sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos.
Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. El día de hoy se ha dado la entrega del sistema Go, un sistema innovador que va a controlar las entradas de los residentes y de sus visitas, afirmando mucho más nuestro compromiso con la tranquilidad de nuestras familias. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal.